Hola mis amadas hermanas, mis amados hermanos, Dios les bendiga. De nuevo su pastor Joel Jara, llevando un nuevo mensaje de la palabra del Señor. En el día de hoy vamos a hablar un tema que creo que nos va a ayudar y va a reforzar, digamos, la forma en que debemos perdonar a otros, principalmente a nuestros hermanos. Algo que seguramente usted ha escuchado antes, pero que es necesario y creo que es importante recordarlo. Bien, entonces vamos en la forma como el Señor enseña a que perdonemos a aquellos que nos ofenden. Bien, palabra de Dios, vamos a ver por lo tanto el consejo de la palabra del Señor va a ser tremendamente importante para nosotros. El domingo pasado hablamos de servir, ¿cierto? La grandeza del servicio y que es algo que debemos hacer. Si usted lo está haciendo, bueno, el consejo final era, ¿cierto?, seguir sirviendo hasta cuando el Señor venga por su iglesia o por cada uno de nosotros. No nos podemos cansar de servir, ¿verdad? Así que eso quedó súper claro el domingo pasado. Ahora, si usted no vio ese video, no vio ese mensaje, le recomiendo que lo vea, ¿cierto? Y esto se hizo el domingo anterior. Me parece que fue el domingo 16, me parece, no estoy seguro. Pero el domingo anterior a este, ya usted tiene la oportunidad de verlo allí. Bien, vamos a leer entonces la palabra del Señor y está allí en Mateo 18, Mateo 18 y vamos a dar lectura del 15 al 22. Bien, en el nombre del Señor leo. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conte toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7, dice Pedro. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Esa es la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta tu palabra, Señor, entendiendo, bendito Dios, que es palabra tuya, Padre Santo. Usted la dijo, mi Señor Jesús, allí en aquel tiempo, bendito Dios, y quedó, Señor, como palabra, Señor, hasta la eternidad, bendito Dios, para aquellos que estaban presentes en aquel momento y para nosotros ahora, Señor, en el presente, pero también para todos aquellos, Señor, que estarán en el futuro. Señor, esta palabra suya, Señor, siempre permanecerá y será tan fresca, bendito Dios, como la que hoy día, Señor, estamos leyendo, porque será palabra viva para siempre, bendito Dios. Muchas gracias por el consejo de tu palabra, Señor, y permíteme a mí, tu hijo, tu siervo, de poder explicarla para mis hermanos, Señor, y aún quede más claro todavía. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, amén y amén. Muy bien, mis hermanos, mis hermanas, entonces vamos a introducirnos en este mensaje que yo lo encuentro fantástica. Las palabras del Señor son tremendas, ¿verdad? Son precisas. Eso es lo importante, que nuestro Señor es tan claro para explicar y que nos da la oportunidad a nosotros de poder seguir, ¿cierto?, comunicándola y entregando quizás algún detallito que pudiese
a usted servirle, ¿verdad? Entonces esa es la idea del mensaje, aprender. Yo siempre digo que mientras nosotros aprendemos, podemos funcionar mejor. En la medida que uno aprende, funciona mejor. En la medida en que uno desconoce la palabra del Señor, comete muchos errores. ¿Ya? Entonces, esa es la idea de poder despejar dudas, ¿cierto? Y poder actuar entonces en consecuencia como buen hijo, como buena hija del Señor. Y para todos aquellos que se están uniendo a este video, yo espero que les sirva de verdad, porque esto no solamente es para la iglesia, sino que es más allá de la iglesia. Si cualquier persona quiere tomar este consejo de la palabra del Señor, le aseguro que le va a ir mucho mejor y estará en paz con mucha gente. ¿Verdad? Así que eso vamos a ver. Bien, nos introducimos entonces en este tema. La forma de solucionar los problemas tienen que ver con lo que nuestro Señor Jesús está explicando aquí en esta palabra. ¿Por qué Él lo dijo? Porque habían problemas en aquel tiempo. Los discípulos, los apóstoles, también tenían problemas entre ellos. También se enfrentaron a situaciones complicadas y nuestro Señor tuvo que intervenir allí, ¿cierto?, para poder ayudarlos. Entonces, primer paso que vamos a vamos a ver tres puntos en esto, ¿cierto? Primero, segundo y tercer punto para explicar un poquito lo que nuestro Señor está diciendo allí. Entonces, van a ser tres pasos. Entonces, el primer paso lo declara, ¿cierto?, el verso 1. Si tu hermano peca contra ti. Cuando decimos que peca, estamos hablando de ofensa, estamos hablando de un problema que puede ser de cualquier tipo de problema. Pero el asunto es que usted, ¿cierto?, ofendió o fue ofendido. ¿Ya? Ese es el tema, si ofendió o fue ofendido, ¿ya? Y en este caso específico, si alguien viene y comete una falta contra usted o contra mí, ¿cierto? Yo tengo que saber dar los pasos para lograr, ¿cierto?, perdonar a esa persona, perdonar a ese hermano, perdonar a esa situación que se vio complicada, ¿cierto? Y al final tomó rumbo que nunca debió tomar y que lamentablemente afecta las relaciones humanas, ¿cierto?, de las personas. Y en el área del cristiano afecta la relación cristiana. O sea, es tan importante esto tenerlo claro para dar los pasos necesarios y lograr el perdón, porque si no lo hacemos hay un problema, ¿cierto?, de comunicación con Dios. Nuestra oración se ve entonces afectada. Entonces, el primer punto es ese, ¿cierto? Ese primer paso que tenemos que dar nosotros, entender si ya hubo alguien que hizo algo contra usted, ¿cierto? Usted tiene que tener, ¿cierto?, la capacidad de dar los pasos que siguen, ya, los pasos que siguen. Y este primer paso tiene que ver, ¿cierto?, con que usted debe hablar con esa persona a solas. Esa es la recomendación. O sea, se produce el problema, lo ofendieron, ¿cierto? Usted tiene que buscar la instancia, la mejor. A veces, cuando ocurren las cosas en el momento, no es bueno ir y de inmediato querer arreglar el problema. A veces se agranda más. Entonces hay que dejar un tiempo prudente, pues, en algunos casos pueden ser horas, ¿cierto? Yo siempre recomiendo que en el tema del matrimonio, ¿cierto?, no pueden ser días ni semanas, tiene que ser horas. Horas, no días ni semanas. Yo espero que lo entienda súper bien esto. ¿Por qué digo que tienen que ser horas? Porque también el Señor dice, ¿cierto?, que no se ponga el sol sobre tu enojo, y eso va principalmente para las parejas, para los matrimonios. Quizás su esposa lo ofendió o quizás usted ofendió a su esposa, si está casado, ¿verdad? Y luego usted tiene que esperar
un par de horas, ¿cierto? Y volver a hablar, ¿sabes qué? Yo quiero hablar contigo, quiero ver este tema, no está bien, y buscar, ¿cierto? La instancia ahí para solucionar el problema y usted, ¿cierto? Perdonar a su esposa o esposa perdonar a tu esposo. Para que lleguen, ¿cierto? A la habitación, a acostarse en la noche, sin ese problema, porque si usted llega con ese problema, y que a veces nos ha pasado a todos, ¿cierto? Por desconocimiento de la palabra, ocurre de que dormimos mal y por otro lado, ¿cierto? Estamos incomunicados. Y habrá uno, ¿cierto? Durmiendo y hay un dicho que yo a veces lo digo, que hay un dicho, ¿cierto? Que cuando la pareja está enojada, ¿cierto? Cada uno está en su lado, casi en el larguero de la cama, ¿cierto? En un extremo y el enemigo está ahí al medio, ¿cierto? Con los brazos, Satanás en este caso, con los brazos cruzados de espalda, ¿verdad? Y empujando a cada uno al borde ya de que se cae la cama. Entonces no tenemos que hacer eso. Por eso en el caso de los matrimonios tienen que ser horas. Ahora cuando es con otra persona habrá que esperar un tiempo prudente, quizás será un par de días, quizás en algunos casos puede ser una semana o quizás un poquito más, pero no tiene que dejar mucho tiempo, no tiene que dejar meses y años para solucionar un problema. Se tiene que arreglar antes, ¿ya? Entonces, usted se origina el problema, entonces habla a solas con la persona, ¿ya? El tema de la pareja, espero que se haya entendido bien. Pero si el problema es con otra persona, qué sé yo, una persona de afuera, o quizás de la familia más lejano, no viven cerca, etcétera, etcétera, pueden pasar tantas cosas, ¿cierto? Y usted se queda con ese problema y no lo soluciona. Entonces, no, cuando se origina entonces el problema, primer paso es este, esperar tiempo prudente y luego hablar a solas con la persona. Si lo escuchó, usted, ¿cierto? Habló con él, lo reprendió en cierta forma, le explicó que eso no está bien, lo que hizo o lo que va a hacer en producto de ese mismo problema, significa, ¿cierto?, de que la persona no está entendiendo, porque si rechaza esa oportunidad de hablar ya a solas, y la persona definitivamente dice, no, ¿sabes qué? No te perdono yo, y agranda más el problema a esta persona. Y si tiene relación, ¿cierto?, con la iglesia o la congregación donde usted va, entonces tiene que, el Señor recomienda, ¿cierto?, ahí en el verso 16, recomienda que vaya con dos testigos, uno o dos testigos, una persona o dos personas más con usted, y de nuevo hace una cita con la persona, ¿cierto? Se ponen de acuerdo, se juntan y vuelven a hablar el tema para el perdón, para que quede definitivamente arreglado el tema y se pueda solucionar el problema de tal manera que ambos queden en paz, perdonando, ¿cierto?, el uno al otro. En un problema que se origina siempre no es la culpa de uno solo, generalmente la culpa es de ambos y muchas veces, ¿cierto?, se carga para algún lado la situación, pero a veces se malinterpretan algunas cosas. Por lo tanto, el enemigo usa estas cosas, tenemos que ser astutos. El Señor lo dice, ¿ya? Debemos ser astutos. Los hijos de Dios tienen que ser astutos para no dar lugar a que se produzcan estos problemas, pero se producen. ¿Ya? Y el enemigo asusa aquí, ¿cierto? Aviva más el fuego para que el problema se produzca y la división sea grande. Pero el Señor quiere que esto nosotros lo arreglemos. Entonces, ya como dimos el paso 1, el paso 2, entonces dijimos uno o dos personas, dos testigos que sean de confianza, se habla con la persona y de nuevo se toma el tema, se presenta allí, ¿cierto? Porque la idea es arreglar. Siempre que usted vaya a arreglar un problema, tiene que ir con el ánimo de solucionarlo, tiene que ir en paz. No puede ir, ¿cierto?, con la intención de crear otro problema.
¿ya? Porque a veces también sucede que la persona dice, no, yo voy a hablar con él para arreglar esto, pero resulta que, bueno, al final dice, bueno, y yo creo, yo te voy a perdonar, pero, no, el pero está de más. Espero que me entiendan, el pero puede ser muchas cosas, ¿ya? Ese pero está de más. Entonces ya, bien, yo te perdono, ¿ya? Y vamos a orar para que esto se solucione y nunca más volvamos a tener este problema. Bueno, y si vuelve de alguna manera a tener alguna situación difícil que vamos a enfrentarnos, bueno, de nuevo vamos a pedirnos perdón. Bien, entonces, esto, este segundo paso se hace entonces con uno o dos testigos para que conste, ¿cierto?, de que más personas, una o dos personas más se van a enterar de que una de las partes no quiere arreglo, no quiere perdón. Y si esa persona, ¿cierto? O ese matrimonio, las personas que sean, hay que dar un tercer paso, que el Señor lo explica también, ¿cierto? En el verso 17. Dice, no resultó ni el primer paso ni el segundo paso, entonces usted tiene que ya hacer lo siguiente. Si pertenece a una congregación, usted tiene que ir y hablar con la autoridad de esa congregación. Y ahí va a explicar el problema, ya sea a un líder, ¿cierto?, que esté a cargo, o el pastor de la iglesia, y le va a comunicar, ¿sabe? Yo tengo este problema con este hermano o esta hermana, o con este matrimonio, etcétera, donde se provoque el problema. Entonces allí, como no se pudo solucionar antes, entonces ahora yo tengo que ir a esa autoridad. Y allí, ¿cierto?, en la autoridad de esa congregación va a dar nuevos pasos, ¿verdad?, para poder conciliar esta situación y buscar el perdón. Y si a pesar de todo lo que haga, ¿cierto?, este líder, el pastor, quien sea que esté allí, ¿cierto?, a cargo, simplemente dice la palabra que lo tenga por gentil y publicano, es decir, en el fondo lo vamos a mantener como una persona que no conoce al Señor bien, que todavía no ha madurado, que realmente está en un proceso, por lo tanto le vamos a dar un tiempo para que esta persona solo o sola se dé cuenta a través, ¿cierto?, de la oración que los demás estarán haciendo, y vuelva, ¿cierto? Y quizás va a vivir algún proceso complicado, alguna cosa va a vivir, y al final la idea es que esa persona se arrepienta, ¿ya? Se arrepienta, pero estos son entonces los tres pasos que nuestro Señor Jesucristo nos enseña que nosotros debemos seguir cuando hay un problema. No quiero seguir explicando más ese punto porque creo que quedó claro, ¿cierto? Entonces, hay un problema, primer paso, segundo paso y tercer paso. Bien, entonces, aquí, ¿cierto? Estamos viendo el punto 1 del tema, ¿cierto? El punto 2 del tema se presenta, ¿cierto? Allí en el 18-19, donde nuestro Señor Jesucristo introduce una verdad espiritual con las peticiones. ¿Bien? Entonces, nuestro Señor Jesús, en este punto 2, introduce una verdad espiritual con todas las peticiones que nosotros hacemos. ¿Y cuál es esta, cierto? Voy a leer el 18 y el 19 para que nos quede más claro. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Esto lo dice el 18. Y el 19, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Esta verdad es tremendamente relevante, importante. Ya nos dice claramente que si nosotros en la petición, imagínense lo que el Señor le entrega a usted y me entrega a mí, nos entrega a todos los creyentes, ¿cierto? Esta potestad de poder desatar problemas y que van a quedar desatados en el cielo. Esto es bien profundo, ¿no? Yo creo que no tengo el tiempo para explicarlo completo, pero quiero ser bien simple en la explicación, pero que se pueda entender.
Usted y yo tenemos una facultad de parte de Dios tremenda en nuestras manos, el poder de la oración. Si yo pido, ¿verdad?, que una persona que está complicada aquí en la tierra, con diferentes problemas, incluso problemas satánicos, si nosotros oramos, y es más, si nos ponemos de acuerdo con dos personas o más personas para orar por una determinada situación, dice que Dios nos va a escuchar y se va a lograr. Por eso es que se desata, ¿cierto? Aquí en la tierra se desata algo y también es desatado en el cielo. No estamos llamados para atar cosas, no, lo que nosotros, ¿qué podemos, esa palabra, ¿cierto? La podemos usar para atar las influencias satánicas, las cosas demoníacas que pueden suceder acá en la tierra. Nosotros podemos atar en el nombre del Señor, atar esos demonios en el nombre de Jesús y que se vayan, ¿cierto?, a los abismos. Pero con las personas nosotros siempre vamos a emplear lo que nuestro Señor dice a través de toda la palabra, que debemos bendecir nuestras manos, nuestra boca, ¿cierto? Para declarar palabras es para bendecir. Por lo tanto, la idea es que alguien está, ¿cierto?, en un conflicto de enfermedad, en un conflicto de situación espiritual. Nosotros estamos llamados entonces para orar, para que ese ataque que está con la persona sea desatado, sea aliviado, ¿cierto?, sea sanado. Eso es lo que el Señor está introduciendo. Pero, y lo recalca en el 19, ¿cierto?, que si nos ponemos de acuerdo en la oración, que es un poder ilimitado para los seres humanos, cristianos, para los que creemos, es un poder ilimitado. Y qué importante, pero tenemos que aplicar fe en lo que vamos a hacer, porque si no aplicamos fe a esa oración que vamos a hacer, son pocas las cosas que van a suceder. ¿Se fija? Entonces, nosotros nos ponemos de acuerdo con más cristianos, con más creyentes para orar por una persona determinada. Por eso es que vemos muchas sanidades, ¿cierto? Cuando el pueblo de Dios ora por una persona enferma, van a haber resultados. En general, habrá algunos que no, pero en general va a haber resultados de bendición porque el Señor lo dice, Él lo ratifica. ¿Ya? Hay entonces poder en la oración y nos debemos poner de acuerdo. Entonces también en los problemas que se originan, en las dificultades, tenemos que orar. De hecho, para arreglar un problema, ya en el paso 1, 2 y 3 que hablamos, siempre debemos orar antes de ir a ver ese problema. Y si invitamos a alguien para que sea testigo, entonces también la oración, ahí se cumple lo que el Señor está diciendo, o sea, en este paso, ¿verdad? De poder orar de tal manera juntos, pedir al Señor que nos bendiga en lo que vamos a hacer, porque queremos hacer la paz en esta situación y no crear un nuevo conflicto. Bien, entonces usted tiene un poder en sus manos, que es la oración, la petición, ¿cierto?, para las situaciones que puedan ocurrir, ¿cierto?, en la vida cristiana y en la vida, ¿cierto?, que estamos viviendo aquí en la tierra, porque no estamos exentos de los problemas. Pero esto lo vamos a seguir explicando un poco más porque tiene que ver ¿cierto?, con las peticiones que siempre hacemos a diario nosotros, pero al mismo tiempo no nos podemos olvidar que estamos en la fase del perdón. ¿Cómo yo puedo perdonar a otra persona? ¿Cómo yo puedo perdonar a mi hermano o a mi hermana? ¿O cómo puedo perdonar a una persona que me hizo daño? ¿Ya? Nuestro Señor Jesucristo lo ratifica, ¿cierto? Y vamos a ver el punto 3. ¿Cuántas veces, cuántas veces debo perdonar? ¿Cuántas veces debo perdonar? Y esta pregunta, esto estamos viendo el punto 3, la hace el apóstol Pedro. Aquí en el 21-22, ¿cierto? El apóstol Pedro le hace la pregunta a nuestro Señor Jesucristo, porque dice, el 21 dice así: entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7, dice él.
Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Pedro dijo, ya con 7 veces que yo perdone a mi hermano es como suficiente, ¿ya? Pero Jesús lo sorprende, ¿verdad? Y le dice, no te estoy hablando de 7 veces, te estoy hablando de 70 veces 7. Pedro, si tú te crees grande perdonando 7 veces, y esto estamos hablando en el día, 7 veces al día, hermano. No es que sea 7 veces en una semana, ¿cierto? Sería un perdón por día. No, estamos hablando de 7 veces al día. Pedro está diciendo 7 veces al día que peque mi hermano contra mí, yo lo voy a perdonar. Pero creo que en el fondo Pedro está diciendo, yo creo que es como suficiente, ¿ya? Porque era común perdonar 3 veces al día, pero 7 veces ya Pedro estaba duplicando, ¿cierto? Su fantástica cantidad de perdón. Pero Jesús lo sorprende y dice, 70 veces al 7, 70 veces 7, y es al día. No lo dice aquí claramente, ¿cierto? Que es por día, pero quiero que leamos, ¿cierto? El Lucas 17, 4, ¿qué dice? A ver, veamos 3 y 4. Dice, repito, Lucas 17, 3 y 4. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Entonces, cuando la persona se arrepiente, ¿cierto? Usted lo perdona, es lo que hemos estado hablando. Y si 7 veces al día, dice Lucas, pero si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Entonces, ya estamos hablando al día, por eso es que Pedro dice 7 veces, ya, pero aquí le dice Jesús, refiriéndose a las mismas 7 veces, le está hablando 70 veces 7. Y si yo multiplico esa cantidad, me parece, si no estoy equivocado, son algo así como 490 veces al día de perdón. Imagínese lo que eso significa. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, ¿qué pone acá? Él pone el perdón como algo prioritario, como algo permanente. Hermano, y es tan importante, y aquí va, ¿cierto?, la reflexión completa para nosotros en el día de hoy. Es difícil, hermano, perdonar. Algunas personas se complican mucho, pero mira lo que hizo, mira la ofensa, mira cómo lo dijo y todo lo que me dijo. Pero el Señor le está diciendo a Pedro, al día, ¿cierto?, perdónalo más de 400 veces. Entonces un perdón por ahí cercano a los 5 o 10 minutos, me parece, no saqué esa cuenta, pero usted la puede sacar allí en la casa 490 veces al día, es perdón constante, hermano, eso en el fondo. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo pone el problema al extremo, ya, de tal manera que nosotros entendamos bien. Ahora nos da una serie de recomendaciones nuestro Señor, ¿cierto? Que cuando estemos orando, ¿cierto? Allí Marcos 11, 25, 26 lo dice claramente también, que cuando estemos orando y nos acordemos del problema debemos perdonar. El primer perdón se genera, hermanos, cuando usted está solo con el Señor, porque la otra persona puede haberse ido, ¿cierto? Qué sé yo, no está en el mismo lugar, no está en la misma ciudad, etcétera, etcétera, se fue a otro país. Cualquier problema puede suceder, pero usted desde el momento que ya va a doblar rodillas, ¿cierto? Y va a orar, ya esa persona tiene que perdonarlo. Entonces, ante Dios se da el primer perdón. Usted, orando allí, ¿cierto?, va a pedir perdón. No podemos olvidar, ¿no es cierto?, lo que nos dice Colosenses también, 3.3, se lo puede leer allí, ¿cierto?, que dice que nosotros nos debemos soportar y perdonarnos así como Cristo nos perdonó a nosotros. ¿Ya? Entonces, pasaje que usted también lo puede buscar allí y leerlo.
Tampoco podemos olvidar, ¿cierto? Allí Primera de Juan que nos habla todo, ¿cierto? Y todos en alguna manera hemos pecado, ¿cierto? Primera de Juan 1.9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Se fija entonces, no hay pecado para Dios que no nos perdone. Bueno, también se introduce cierto ese punto en que la blasfemia contra el Espíritu Santo no se perdona, pero es muy difícil que alguien llegue a hacer eso. Desde que nosotros conocemos al Señor, ¿cierto? Vamos a cometer faltas, pero llegar a eso creo que nunca. Espero que nadie llegue a ese punto, pero sí todos los demás pecados son perdonados. Dice que nuestro Señor es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados. Y limpiarnos, dice, no solamente que nos perdona y nos limpia además. Entonces tenemos todo eso, por lo tanto estamos llamados a perdonar siempre, constantemente. Usted y yo estamos llamados a perdonar. Por favor, nunca se le olvide. Si usted, repito, ¿cierto? Ya para concluir, si un hermano, una hermana, ¿cierto? Alguien cometió una falta contra usted, lo ofendió, hizo cualquier cosa, ¿cierto? Qué sé yo, lo difamó, hizo cosas, a veces tratamos de defendernos también y eso empeora las cosas. Debemos tener cuidado con todo aquello, pero sí es necesario, ¿cierto? Perdonar a esa persona. Nosotros tenemos que hablar con ella y al hablar con ella tenemos, ¿cierto?, que dar estos pasos. El primer paso dijimos, hablamos a solas con esa persona. El segundo paso ya tendría que ir con uno o dos testigos para que quede constancia. Y si la persona aún no se arrepiente y no quiere, ¿cierto?, solucionar el problema y sigue ofendiendo de la misma manera o la falta, o no quiere corregir la falta, ¿cierto?, tendrá que avisarle a la autoridad de la congregación donde usted está. Y esa autoridad será el tercer paso donde ellos, ya el líder o el pastor va a tratar de solucionar el tema. Si no se logra solucionar ahí, ya entonces hay que esperar tiempo prudente donde Dios lo trate de tal manera, ¿cierto?, que en algún momento Dios le dará la oportunidad para que esta persona se arrepienta, porque ahí hay falta de arrepentimiento, mucha falta de perdón, ¿cierto? Y claramente no ha entendido bien lo que nuestro Señor dice en su palabra. En el fondo, en resumen, es decir, es un cristiano o una cristiana que no ha entendido bien el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Porque sabe qué pasa, que cualquiera de nosotros que no perdone, dice la palabra de Dios que tampoco nos perdona a nosotros. Entonces allí es donde está el problema más grande que tenemos nosotros. Si nosotros no somos capaces de perdonar, ¿cierto? Si nosotros no somos capaces de perdonar, estamos en graves problemas. En graves problemas. Porque yo me imagino que usted conoce el Padre Nuestro. Allí es la primera parte donde el Señor nos dice de que si nosotros no perdonamos las ofensas a los demás, tampoco nuestro Señor nos va a escuchar, no nos va a perdonar. Se fija, no, usted podrá doblar su rodilla y allí quizás sufrir estando de rodillas, pero si no hay perdón, Dios no lo va a escuchar. Entonces una persona que no perdona está enfrentándose a Dios sin perdón, está quedando en un tremendo problema, porque ya el problema se agranda y lo tiene con Dios. Entonces eso cuando la persona dice ya hizo todo, ¿cierto? El hermano lo hizo bien, dio todos los pasos, el pastor o el líder habló con la persona y aún así la persona no se arrepiente, esa persona queda expuesta a Dios. Y por mucho que ore, que busque, no va a tener, ¿cierto?, el respaldo de Dios. Sus oraciones no van a llegar a la presencia de Dios. Entonces eso es muy grave. Y yo voy a leer el pasaje que es el Mateo 6:15, ¿cierto?, donde está el Padre Nuestro. Pero mire lo que dice el 15, dice: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. O sea, ¿qué significa eso?
que incluso estoy exponiendo mi salvación. Imagínense, si Dios ya me perdonó y me tiene considerado para el reino de los cielos, y yo por una situación difícil no la arreglo, me expongo a quedar fuera de la salvación. Es muy grave. Entonces, todos, hermanos queridos, y esto es importante, hermanas queridas, nosotros tenemos que tener muy claro esto, por eso yo he querido repetir, porque sé que algunos hermanos han escuchado este mensaje, pero de nuevo que sea como un recordatorio, pero para todos los que nos están escuchando ahora y que a lo mejor no tenían claro conocimiento de esto, lo tome como algo tan cierto como que el Señor se lo está diciendo a usted ahora, en este momento. Si usted no perdona, si no es capaz de arrepentirse de lo que ha hecho, ¿verdad? Significa que tampoco nuestro Señor está escuchando sus oraciones. Usted perdió comunión con Dios. Ese es el grave problema que enfrenta usted y enfrentamos todas las personas que no nos arrepentimos, ¿cierto? Y que no perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, repito, usted el perdón tiene que otorgarlo sí o sí, y el perdón es siempre. Imagínese, más de 400 veces al día Dios le está diciendo que debe perdonar. O sea, el perdón, quiero decir, es permanente. No es opcional. No es que yo elija decir, ¿sabe qué? No voy a perdonar. No. Y es más, y este perdón que nosotros hacemos cuando la persona se arrepiente y se perdona, nos tenemos que comenzar el segundo paso, que es olvidar. Y eso no es fácil. Yo sé, en el mundo en general se dice, algunos dicen, y algunos cristianos, he escuchado yo perdono, pero no olvido. No sirve. Usted tiene que perdonar y olvidar. Va junto. Yo sé que el proceso de olvidar no es fácil, tendrá que orar el doble por eso, pero debe haber un tiempo prudente donde también usted tiene que lograr conseguir olvidar. Olvidar aquello, ¿cierto? Perdonó, olvidar, ¿verdad?, la situación, de tal manera que usted se enfrente a Dios todos los días con una mente despejada, ¿cierto?, con una sonrisa durante el día, y no tiene a nadie, ¿cierto?, sin perdón, sino que usted ha perdonado a todo el mundo, y aquellas cosas tan delicadas usted solamente las deja a Dios. Él es el que va a pagar en forma justa. Nosotros no estamos llamados, ¿cierto?, a hacer justicia. Nosotros estamos llamados a perdonar, a bendecir, ¿cierto?, y a otorgar. Perdone que sea reiterativo, ¿cierto?, a perdonar permanente, constantemente, siempre. Amén. Entiendo que quedó claro. Yo sé que usted lo entendió. Lo bendigo, la bendigo en esta hora en el nombre de Jesús, y le pido que esto lo tome muy en serio, porque es importante. Depende que su salvación permanezca inalterable, ¿cierto? Y cuando venga el Señor, usted se vaya y nos vamos todos con el Señor. Amén. Vamos a orar. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por esta tu palabra, Señor. Bendice a cada hermana, bendice a cada hermano, Señor. Y que esto no solamente nos sirve a nosotros, los creyentes, sino que le sirve a todas las personas, Señor. Yo espero que cualquier persona que vea este video, Señor, le sea de bendición, sea de ayuda, Padre, y pueda dar estos pasos que tu palabra nos enseña. Gracias, mi Señor, y así estar en paz permanente con todas las personas, no tener a nadie en nuestras vidas sin perdón, sino que todas las personas que nos han ofendido, Señor, sean perdonadas, bendito Dios, y que esas personas también logren arrepentirse de aquello. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Les bendigo a todos, bendiciones para cada uno, y si Dios lo permite, nos vemos el próximo domingo.